Dios le bendiga, amados hermanos. Primera de Corintios 14, versículo 7 al 10. Pablo nos presenta unos argumentos o unos ejemplos que demuestran la importancia de hablar de tal forma que cuando toda la iglesia se reúne, toda la iglesia debe de beneficiarse. En Primera de Corintios 14, 7 al 9 dice: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que se está diciendo? Porque hablaréis al aire. El argumento de Pablo, mi amado hermano, con los corintios es: si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Los instrumentos musicales deben usar cierto tono y cierto ritmo para poder comunicar la canción que están interpretando. Si no lo hacen, la música no es accesible para las personas que están oyendo. Sonidos están surgiendo indiscutiblemente de los instrumentos, pero no se puede entender absolutamente nada. Es un argumento bien práctico, bien sencillo, el cual Pablo le presenta a la iglesia en Corintios. Lo mismo es cierto para una trompeta que diere sonido incierto. No es de ningún beneficio absolutamente para nadie. Amados hermanos, puede que un niño sienta bien golpear un piano y puede que a él le guste lo que está oyendo, pero te garantizo que las personas que están alrededor de ese niño no se van a beneficiar. Es posible que aún le desagrade la bulla que el niño está haciendo. La misma forma, alguien comunicándose con Dios con el don de lenguas, puede ser que esa persona se beneficie indiscutiblemente, pero nadie más va a ser beneficiado. Por lo tanto, si alguien va a hacer un sonido incierto, como por ejemplo hablar en lenguas para él y para Dios, la persona debe de hacerlo en la privacidad de su casa, a no ser que se pueda interpretar lo que esa persona está diciendo. Eso es simplemente lo que Pablo le está diciendo y tratando de enseñar a los corintios. Si no hay interpretación, Pablo dice que la persona le está hablando al aire. Hablar en lenguas en una reunión de la iglesia no beneficia a nadie, no beneficia a nadie, más simplemente poner sonido al aire, no en las mentes y en los corazones de la persona. De nuevo, ese es el argumento que Pablo quiere establecer. Puede satisfacer a algún curioso escuchar a alguien hablar en lenguas, pero no edifica espiritualmente a las personas que le están rodeando. Él se beneficia. Podemos pensar que es ingeniar escuchar a otros hablar en lenguas, pero eso es más que una curiosidad del alma, que una edificación del espíritu, y ahí es donde tenemos que tener entendimiento. En Primera de Corintios 10 al 11, todos los idiomas, ahora Pablo establece, son entendidos, se conocen porque tienen un significado. No importa cuál sea el idioma, se conoce lo que la persona está hablando. Él dice: tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Continúa diciendo: pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Ahora, lean eso cuidadosamente.
No es complicado de entender lo que Pablo está tratando de enseñarle a los corintios y a cada uno de nosotros. Pablo nos dice que ninguno de ellos carece de significado, o sea, de ninguno de los idiomas. El idioma mismo, mi amado hermano, es un don de Dios si tú te pones a pensar. Podemos comunicarnos con un idioma porque somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Es una bendición poder hablar con una persona en nuestra lengua. Ahora, los lingüistas modernos saben que el hombre no puede inventar el lenguaje, más de lo que podría claramente inventar el sistema circulatorio. No lo puede hacer. Dios es el único que puede hacer eso. El lenguaje no puede ser producto de un hombre juntando sonidos, todo por sí mismo. Eso es imposible y ridículo. Por ejemplo, hay muchos sonidos universales humanos, como el sonido de la frambuesea, los cuales no son parte de ningún idioma humano, pero no obstante son sonidos, pero no toman parte en el vocabulario o en lenguaje de nosotros. Por ejemplo, si un hombre inventara su propio idioma, tendría sentido para algunos que usan ese sonido, indiscutiblemente. El idioma es tan complicado porque los idiomas existen como sistemas completos, no como pequeñas partes puestas juntas. Y los lingüistas más modernos creen que todos los idiomas vienen de un idioma original. Entonces una persona puede juntar una serie de sonidos. Y si esa persona se cría en ese ambiente lo puede entender, pero no es un idioma. Sabiendo que el lenguaje es un don de Dios y todos los idiomas tienen un significado, podemos confiar que si hablamos en lengua, Dios entiende lo que estamos diciendo. Incluso si nadie más, Dios entiende. Y esto está bien para la devoción personal de un creyente, pero lo que las escrituras están presentando es la edificación corporal, o sea, la edificación del cuerpo de Cristo. Así que hermano, Dios le bendiga y le guarde. El pastor Loquendo se despide. Si Dios permite, continuaremos con este estudio. Dios le bendiga y no dejen de ir a su iglesia el domingo.